empieza a desprenderse hidrógeno y se mide, digamos que la presión que ejerce el hidrógeno. Digamos que, como me dice, digamos que se recoge en agua. Entonces, digamos que, y me dan 18.6 torr, digamos que es la presión inicial, digamos que del agua que ejerce. Entonces, digamos que tengo 18.6, lo que me va a indicar este barómetro. Bueno, entonces, y me dan, digamos que la presión final en 747.5 torr. Digamos que es la presión final. Entonces, digamos que para calcular la presión que va a hacer el hidrógeno, y tengo que restar presión final menos presión inicial. Y aquí tengo, digamos que la ecuación. Digamos que como la pregunta que me hicieron anteriormente, digamos que el zinc está en su estado cero en esta ecuación y tiende a donar, digamos que 2 electrones, porque su estado de oxidación, ese es su estado de oxidación, de +2. Y aquí tengo tanto la ecuación de oxidación como de reducción. Igual, digamos que un recordatorio es, digamos que en este tipo de reacciones es el peso molecular por los números de electrones transferidos o aceptados. Entonces, digamos que como no me dan digamos que la cantidad de hidrógeno, pero sí, digamos que sus presiones, las presiones que realiza, entonces procedo a emplear, digamos que la ecuación de los gases ideales. Entonces tengo la presión inicial, que es 747.5, menos 18.6. Entonces tengo 728.9 torr, que es la presión que hace el hidrógeno. Y digamos que para hacerlo, digamos que más trabajable este tipo de unidad, digamos que lo procedo a convertir, digamos que en atmósferas. 0.9590 atmósferas. Y digamos que ya tengo la presión. Entonces procedo a despejar el número de moles de esta ecuación para hallar, digamos que la masa. Pero tengo, digamos que la temperatura que es de 21 grados y la tengo que convertir a kelvins. 21 grados es igual a 294 kelvins. Entonces ya sustituyo aquí, digamos que 0.9590 atmósferas por los litros que digamos que produce, y multiplicado por la masa del hidrógeno, dividido la constante de los gases ideales, multiplicada por la temperatura. Digamos que esos litros, digamos que son los que produce digamos que lo que produce la reacción. Digamos que si se preguntarán, digamos que por qué no, digamos que no, aquí no aplica, digamos que digamos que condiciones estándar, digamos que un mol es igual a 22.4 litros. No, aquí no aplica, digamos que aquí calculo la masa. Entonces, la masa de hidrógeno es igual a 0.1878 gramos. Ya he calculado la masa. Entonces procedo, digamos que a aplicar, digamos que la relación, que un equivalente es igual a 2.02 gramos, que es del hidrógeno molecular,
dividido dos electrones, porque aquí está digamos que la ecuación. El hidrógeno tiende a aceptar dos electrones. Y ya calculé el número de equivalentes de hidrógeno. Y digamos que por un equivalente de hidrógeno es igual a un equivalente de un protón. La relación es de 1 a 1 en normalidad. Tengo 0.1859 equivalentes de protón. No sé si quedó claro en este ejemplo. O hasta aquí en este momento. ¿Todo bien hasta este momento? Bueno, entonces digamos que me piden calcular la normalidad. Como ya calculé el número de equivalentes de protón dividido 0.400 litros, que es digamos que 400 mililitros de disolución del ácido. Ya obtengo 0.465 normal. Y con eso termino, digamos que este ejemplo. ¿Dudas, comentarios? Entonces avanzamos. Y en normalidad, en reacciones de precipitación, tenemos que tomar en cuenta, digamos que los cationes monovalentes. Digamos que los cationes que van a participar en este tipo de reacciones. Pero aquí tengo que tomar en cuenta que las sales se miden en peso fórmula, porque no tienden a formar moléculas. Y en este ejemplo, digamos que cuál es el peso equivalente gramo del fosfato de calcio y cuál es el peso equivalente del fosfato de calcio. Me piden el peso equivalente y el peso equivalente gramo. Entonces, digamos que procedo a aplicar esta fórmula o a definir el peso equivalente en este tipo de reacción. Pero digamos que los cationes monovalentes se entienden así, digamos que si yo tengo un calcio más 2, se puede representar como un calcio que aporta una carga positiva con otra carga positiva. Eso digamos que es lo que se entiende por cation monovalente. Pero en este tipo de sal tengo tres átomos de calcio. Entonces digamos que procedo digamos que a multiplicar como un calcio da digamos que 2 cationes monovalentes. Entonces, y tengo 13 átomos de calcio, procedo a multiplicar. Y me da, digamos que 6 cationes monovalentes. Eso es, digamos que lo que se entiende por cationes monovalentes. Digamos que es lo que se va a dividir aquí el número, digamos que de cationes. Y en el primer inciso me piden calcular, digamos que el gramo equivalente. Y entonces, digamos que aplico, digamos que cuánto pesa aquí la sal, que es de 310.18 gramos, dividido, digamos que los cationes.
Y digamos que me da 51.70 gramos equivalentes de fosfato de calcio. No sé si tienen alguna duda con este tipo de reacciones. Disculpen, solo va a pasar la bulla. Bueno, entonces avanzamos. Y por último, digamos que en este tipo de reacciones tengo este ejemplo, digamos que cuántos mililitros de una disolución de cloruro de bario 0.15 normal se necesitan para precipitar todo el ion sulfato de volumen 20 mililitros de concentración de 150 gramos por litro de sulfato de sodio. Entonces, digamos que procedo a hacer la ecuación química. Tengo aquí el cloruro de bario y el sulfato de sodio. Y el sulfato de bario tiende a precipitarse. Entonces, digamos que... Y tengo cloruro de sodio. Igual, digamos que un recordatorio es, digamos que el peso fórmula por el número de cationes monovalentes. Porque, digamos que el bario es como que el causante de la precipitación. Sí, digamos que el bario es el, digamos que vamos a tomar en cuenta. Entonces, digamos que tengo 0.20 litros de disolución de sulfato de sodio. Entonces, aplico este factor de conversión, digamos que litros se van. Y tengo 150 gramos de sulfato de sodio. Ya tengo los gramos de sulfato de sodio. Procedo, digamos que a convertir, digamos que los equivalentes. Digamos que aquí tengo que el bario, digamos que está en su estado de oxidación más 2. Entonces, digamos que va como que a aceptar, digamos que dos cationes monovalentes. Entonces ya tengo el número de equivalentes de sulfato de sodio y procedo, digamos que a aplicar este factor de conversión. Un equivalente de cloruro de bario es igual a un equivalente de sulfato de sodio. Ya tengo el número de equivalentes de cloruro de bario. Y digamos que como ya tengo la concentración de esta disolución de cloruro de bario, procedemos que a eliminar el equivalentes con equivalentes. Y ya tengo el número de litros o mililitros que voy a utilizar de esta disolución de cloruro de bario.
¿Todo claro con este ejemplo? Si no hay ninguna duda, entonces avanzo. Bueno, otro tema, digamos, que me pidieron, digamos, que es de las diluciones. Un ejemplo sería este, digamos que es un análisis colorimétrico. Digamos que si ven, digamos que partimos de una solución concentrada y la vamos, digamos que, haciendo menos concentrada. Digamos que este tipo de análisis se puede hacer por espectroscopía UV visible. Digamos que es un método que ustedes van a realizar. O digamos que esta técnica no se limita a la química, sino que también se puede aplicar a la microbiológica. Digamos que aquí tengo una solución o colonia de bacterias, digamos que una solución madre o stock, digamos que llena, digamos que de bacterias, digamos que las vamos diluyendo. Aplicamos una cantidad dada y la vamos diluyendo para, digamos que, posteriormente hacer, digamos que, cultivos. Y digamos que así ver, digamos que mejor las colonias, etcétera. Y digamos que puntos a considerar para realizar una dilución es identificar la solución de mayor concentración o solución madre, ya que de esta se realizan las demás diluciones. Una ecuación que a ustedes les dan es esta: C1V1 es igual a C2V2, que lo más común, digamos que del lado izquierdo, me dan, digamos que la concentración de mayor concentración, y en ese lado derecho es por lo regular es de menos concentración. Aquí defino, digamos que las variables. Otra forma de hacer, digamos que, operaciones de dilución, puedo aplicar este tipo de ecuación: moles de soluto antes de la dilución, y moles de soluto después de la dilución. Un ejemplo sería: ¿cuántos mililitros de una solución de cobalto más 2 de concentración 100 miligramos por litro se necesitan para preparar 1.5 litros de solución con una concentración de 20 miligramos por mililitro de cobalto más 2? Digamos que el primer paso que pueden ustedes hacer es, digamos que, identificar la solución, digamos que, de concentración mayor y lo que se está haciendo. Digamos que el ejemplo me dice que voy a tomar un determinado volumen, y digamos que lo voy a depositar en otro balón, y digamos que tengo que preparar 1.5 litros. Es decir, digamos que tengo que llegar a 1.5 litros, porque digamos que sirvo aquí una cantidad de solución, y en este BIC, digamos que lo deposito en este balón, y digamos que aquí tengo la concentración madre, y digamos que la tengo que llegar a 1.5 litros, y digamos que la concentración 1 sería 100 miligramos, y tengo que averiguar el volumen, y digamos que la concentración 2 es igual a 20 miligramos por litro, con un volumen de 1.5 litros de disolución. Entonces, digamos que procedemos a ver cómo se realiza. Digamos que del ejemplo 1, digamos que
tengo la disolución concentrada y no me dan, digamos, que los mililitros que voy a utilizar. Y aquí tengo la disolución diluida y tengo, digamos, que 1.5 litros de la disolución diluida total con una concentración de 20 miligramos. Entonces aplico esta fórmula, despejo, digamos, que el volumen y me da, digamos, que 300 mililitros de la disolución 1. Entonces, digamos que tengo que utilizar 300 mililitros. Y digamos que ya para llegar a 1.5 litros de solución tengo que utilizar agua o otro solvente. Pero el ejemplo solo me pide, digamos, que calcular cuántos mililitros voy a utilizar de esta disolución. ¿Quedó claro con este ejemplo? Si no hay dudas, entonces avanzamos. Entonces, en este ejemplo 2, dice, calcula el volumen aproximado de agua que se debe agregar a 250 mililitros de una disolución 1.25 normal para hacerla 0.500 normal. Entonces, digamos que para hacerlo más trabajable, digamos que identifico o puedo realizar, digamos que balones. Entonces, digamos que dibujar la disolución con una concentración mayor, que sería 1.25 normal. Entonces, digamos que me piden que yo tengo que añadir a este balón agua. Y que al final, digamos que este balón va a quedar con 0.500 normal. Pero no tengo, digamos, que el volumen final. En cambio, digamos que de este balón tengo la concentración inicial y el volumen inicial. Digamos que tengo 250 mililitros de disolución con una concentración 1.25 normal. Entonces procedo a realizarlo. La concentración inicial, tengo 1.25 normal, con un volumen de 0.250 litros. Y tengo que llevarla a 0.500 normal. Si ven, digamos que pasamos de una concentración mayor a una menor, pero no tengo el volumen. Entonces, digamos que aplico esta ecuación y encuentro, digamos, que el volumen de disolución, no el volumen de agua que voy a utilizar. Entonces, tengo 0.625 litros. Digamos que aquí está 625 mililitros. Es ya, digamos que ya añadido el agua y la alícuota de este balón. Pero no me dice, digamos, que pero no me dice, digamos, que cuántos mililitros de agua voy a utilizar. Entonces, digamos que procedo a restar 0.625 litros
con el volumen de este 250 mililitros. Y así hay, digamos, que la cantidad de agua que yo voy a utilizar. Tengo 0.375 litros de agua. Entonces vengo yo, voy a agregar 0.37 litros de agua. Y ya digamos que ya tengo mi disolución final con un volumen de 625 mililitros, con una concentración de 0.500 normal. Digamos que y resto los volúmenes de disolución para llegar al volumen de agua. Esta agua, digamos que yo es la que voy a añadir a este balón. Y ya tengo mi disolución final con esta concentración. No sé si quedó claro con este ejemplo. ¿O tienen alguna duda? Es como una regla de 3 al final, ¿no? Sí, digamos que yo apliqué este tipo de ecuación. Digamos que tengo la concentración inicial. Identifico, digamos que la concentración inicial de la disolución. Tengo concentración inicial de 1.25 normal, con un volumen de 0.250 litros. Digamos que lo que me pide es hallar, para hacerlo, digamos que más trabajable, digamos que me aplico esta ecuación, porque hay otros métodos. Entonces, digamos que hallo aquí, despejo aquí, digamos que la variable 2, B2, y encuentro aquí 0.625 litros de disolución final, que no debe confundirse, digamos que de la cantidad de solvente, porque digamos que tienden a confundir, digamos que la disolución con el solvente, que en este caso, digamos que el solvente es agua. Entonces lo que obtengo aquí es el volumen final de disolución. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Entonces avanzo. Para este ejemplo, ¿cuántos mililitros de disolución de ácido clorhídrico de concentración 38% molar, masa, perdón, de densidad 1.19 gramos mililitros, se necesitan para preparar 18 litros de disolución 0.02 normal? ¿Y cuántos mililitros de agua se deben agregar? ¿Y cuál es la normalidad del ácido clorhídrico concentrado? Entonces, digamos que para hacerlo, digamos que para identificar cómo se realiza este problema, digamos que aquí vemos cómo se realiza. Digamos que me dice, digamos que tengo que añadir de este balón a un beaker, digamos que un volumen determinado. Y de este beaker, digamos que lo voy a pasar, digamos que paso a este balón y tengo, digamos que el volumen determinado del ácido. Pero digamos que me piden como que es digamos que el mismo ejemplo del anterior. Digamos que tengo en este balón y de este balón voy a añadir agua. Y ya con y ya tengo, digamos que la disolución final ya diluida. Entonces, digamos que pasó aquí, digamos que la concentración ya con un volumen final de 18 litros.
digamos que procedemos a realizarlo. Entonces, digamos que el primer paso, digamos que sería convertir esta cantidad, digamos que esta expresión de concentración de 38 gramos masa. Entonces, digamos que aquí aplico la normalidad. Para, digamos que porque me dan aquí 0.02 normal. Para hacerla, digamos que para aplicar este tipo de ecuación, ya que aquí tengo que tener la misma expresión. Y digamos que entonces paso 38 gramos de ácido clorhídrico, calculo el número de equivalentes, entonces aplico como ya saben, digamos que el peso molecular dividido el número de protones que este ácido va a dar. Yo así obtengo el número de equivalentes. Entonces elimino gramos con gramos y obtengo el número de equivalentes. Pero aún tengo, digamos que 100 gramos de disolución. Entonces, como me dan la densidad, tengo que aplicar, digamos que para convertirlos, digamos que a mililitros. Entonces, de 100 gramos dividido 1.19 gramos de disolución. Entonces ya obtengo los mililitros de disolución. Y aquí tengo el número de equivalentes dividido 84.03 mililitros. Pero como no puedo convertirlo a normalidad aún, porque tengo mililitros, entonces digamos que convierto esos mililitros a litros. Y así calculamos 12.38 normal es digamos que lo que equivale, digamos que esta concentración. Entonces, digamos que 38% masa es igual a 12.38 normal. Entonces, digamos que aplico esta ecuación para encontrar, digamos que el volumen que yo voy a agarrar de esta disolución. Entonces, como ya calculé la normalidad, sustituyo aquí valores para saber cuánto volumen voy a agarrar de esta disolución. Yo obtengo, digamos que 0.029 litros. Es lo que voy a, digamos que añadir a este beaker y posteriormente a añadir a este beaker. Entonces, digamos que ya en este beaker tengo que añadir yo agua para llevarla a 18 litros. Entonces, digamos que simplemente aquí resto, digamos que de los 18 litros menos 0.029 litros. Y obtengo 17.97 litros de agua. Entonces vengo yo, entonces añado aquí esa cantidad de 17.79 litros. Y la llevo, digamos que a un volumen final de 18 litros. Aquí sería 0.02 normal. Es, digamos que cuando yo añado esta agua, la diluyo y digamos que llego a una concentración de 0.02 normal. No sé si quedó claro con este ejemplo. Todo claro.
Entonces, ya por último, este ejercicio, disculpen por la hora. Tengo en este ejemplo qué volúmenes de ácido clorhídrico 12N y 3N se debe mezclar para preparar un litro de ácido clorhídrico 6N. Entonces vengo yo, tengo que añadir un volumen a este balón de concentración 12N, pero no sé, digamos, que cuánto tengo que añadir de este balón. Entonces, digamos que de igual manera, digamos que tengo un balón con concentración 3N, pero no sé, digamos, que cuánto volumen de este ácido tengo que añadir. Digamos que, y por último, digamos que tenemos un balón con la disolución ya final, digamos que concentración 6N con un volumen de 1 litro. Entonces me piden calcular los volúmenes de estos balones. Y ese sería el paso, digamos que identifico, digamos, que las disoluciones iniciales, así como la disolución final. Como se vio, digamos que de un balón tengo 12N la concentración, pero no sé el volumen. Y de igual manera, digamos que tengo un balón de 3N o no sé, digamos, que cuánto voy a agarrar. Pero sí tengo, digamos, que de la disolución final, la concentración y el litro, los litros. Aplico esta ecuación. Tengo CA, BA, más CB, BB. Es igual a la concentración C por el volumen C. Y en este caso sería el de la disolución final. Entonces, digamos que aplico, aquí, digamos que le doy, digamos que una variable X a los mililitros. Y digamos que aquí tengo la concentración 3N, pero digamos que aquí tengo que restar 1 menos X, porque del 1, digamos que es 1 litro. Digamos que a ese volumen tengo que llegar. Digamos que el resto será, digamos que de este balón. Es igual a 6N por 1. Entonces aplico, procedo, digamos, que a realizar esta operación matemática. Obtengo 12X más 3 menos 3X es igual a 6. Entonces, digamos que obtengo aquí esta ecuación, 9X es igual a 3. Despejo la X, obtengo 1/3. Entonces tengo 0.33 litros de solución A. Es decir, digamos que de esta solución A, yo voy a usar 0.33 litros. Y digamos que si no, digamos que no comprenden, digamos que por qué se realiza la operación, digamos que añado este 0.33, pero digamos que me dice que tengo que llegar a un volumen de 1 litro. Entonces, digamos que el resto será de este balón que yo voy a utilizar. Entonces procedo a calcular, digamos, cuántos mililitros de esta solución voy a utilizar. 1 menos 0.33 litros. Y obtengo 0.77 litros. Entonces, digamos que de este balón voy a agarrar 0.77 litros. Y de este balón voy a agarrar 0.33 litros. Y ya con eso obtengo 1 litro.
solución, cuya concentración es 6N. No sé si tienen alguna duda con este ejemplo. Disculpa, ¿podría repetir la explicación anterior del resumen de cómo pasan todos los procesos? Bueno. Bueno, entonces digamos que la pregunta me dice ¿qué volúmenes de ácido? 12N y 3N. Entonces, para hacerlo, digamos que más didáctico, digamos que se identifica aquí, digamos que un balón de 12N y otro balón de 3N. Y me piden, digamos que preparar una disolución de 1 litro, cuya concentración tengo que tener de 6N. Entonces, digamos que añado yo digamos que de este balón, y voy a tener 1 litro. Concentración 6N. Pero lo que yo no sé, digamos que cuánto de cada balón tengo que yo añadir. Entonces, digamos que vengo yo, lo que planteo es, digamos que las disoluciones iniciales son 12N y 3N. Pero digamos que no sé la cantidad exacta de cuánto yo tengo que agarrar de cada disolución. Pero sí, digamos que es como, digamos que sí tengo que, me dicen de que esa disolución tiene que tener una concentración de 6N y de un volumen de 1 litro. Entonces, digamos que ya identifico la concentración de esa disolución. Tengo la concentración 12N, pero desconozco de este valor. Y de igual manera, digamos que tengo la concentración de este balón es 3N, pero no sé la cantidad exacta. Y sí tengo, digamos que la concentración y de a qué cantidad tengo que llegar. Es decir, digamos que tengo de 1 litro. Entonces, digamos que aquí hago una operación matemática, una ecuación de grado 1, digamos que tengo la concentración 12N y digamos que la variable desconocida, la que tengo que buscar, digamos que la puedo poner de X. Y digamos que de este balón tengo la concentración y tengo 1 menos X. Le resto 1 porque es el volumen digamos que ese. Y si fuera, digamos que me pide una disolución de 2 litros, entonces vengo yo y le resto 2 menos X. Digamos que es como que yo tengo que, porque a este límite tengo que llegar la disolución. Entonces igualo a 6N por 1. Digamos que N, digamos que litros se va. Es igual a 6. Entonces digamos que procedo aquí a multiplicar 12 por X, digamos que 12X, aquí 3 por 1. 3, digamos que aquí procedo a realizar esta operación. Sumo, digamos que aquí variables iguales. Tengo 9X es igual a 3. Y obtengo, digamos que 1/3 de solución A, es decir, 0.33 litros. Entonces voy yo digamos que agarrar 0.33 litros. Añado este balón. Y ahora digamos que procedo
a calcular cuántos mililitros de este valor voy a utilizar. Entonces resto 1 menos 0.33 litros, que sería 0.77 litros. Resto 1 porque es el límite de esta disolución. Yo obtengo 0.77 litros que yo voy a utilizar de este valor. Y si se dan cuenta, digamos que 0.33 más 0.77 es 1 litro. No sé si quedó claro tu pregunta. Sí, perfecto. Gracias, estamos claros. Bueno, eso sería el día de hoy. De igual manera, digamos que si no tienen alguna duda o pregunta, digamos que me lo pueden hacer saber, digamos que me lo pueden decir sin ninguna pena. Igual, digamos que si no está el tema del que se enseñó el día de hoy, me lo pueden hacer saber sin ninguna pena. Me lo pueden hacer saber ya sea por el chat o por correo. Entonces nos vemos el día jueves. Bueno, entonces nos vemos el día jueves. Gracias, feliz tarde.